Bendiciones a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de los nuevos escenarios después de la Segunda Guerra. Esta guerra, ¿verdad? Y cómo van dando las diferentes consecuencias también. Es importante, ¿verdad? Antes de hablar de guerra, es que lo contrario de la guerra es la paz. Y dice la palabra del Señor: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor y te conceda la paz. Eso está en Números 6, 24 al 26. Dios nos da esa paz a cada uno de nosotros, ¿verdad? La humanidad ha vivido, ¿verdad?, muchas guerras. Sin embargo, Dios nos ha dado la paz en cada momento ante todo lo que estamos pasando. Pues vamos a partir. Quiero que cuaderno y pueda escribir 5 cosas que usted sabe de la Segunda Guerra Mundial. De acontecimiento, entonces usted sabrá si tiene acontecimientos dentro de la historia que fuimos conociendo o vamos a ir conociendo, y pues usted los puede tener. Póngale pausa un ratito al video y escriba esas 5 conclusiones en su cuaderno. Y luego de eso, pues hablando de estos escenarios que dejó. Entonces esa guerra mundial, ¿verdad? Esos acontecimientos forman parte también de una en todo el territorio, ¿verdad? Y tenemos que partir hablando de los dos bandos que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos el primero, ¿verdad?, en los cuales se les llamaba los aliados, que era Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y el opuesto a ellos, que eran las potencias Alemania, Italia y Japón. Estos fueron los países que formaron parte de esa Segunda Guerra Mundial. Y no, esta Segunda Guerra Mundial, nada por la pérdida del territorio, por reducir su ejército, por los pagos que tenían que dar al mundial. Entonces esto hizo que, al sentirse ellos humillados, a un personaje llamado Adolfo Hitler, quien era líder del Partido Nacional Socialista, era quien prometió convertir a Alemania en una de las potencias grandes, recuperar todo el espacio. Aparte que era tener una superioridad racial, tener una antidemocracia, el anticomunismo y muchas otras cosas, ¿verdad? Mientras que en Italia había también igual autoritario y de expansión, que era Mussolini, quien era el fundador del partido fascista italiano, ¿verdad? Entonces acá eran dos en esta historia, que es Adolfo Hitler y Mussolini, parte de esta Segunda Guerra Mundial. Vemos muy conocido, lo que cada uno de nosotros escuchamos de este personaje, y me imagino que fue una de las cosas que anotaron en su cuaderno. Tenemos acá algunos acontecimientos, ¿verdad? Si vamos a ir partiendo. En 1936 estos dictadores conforman el eje de Roma, ¿verdad?, y cuando intentó apoderarse de Polonia le declararon la guerra. Acá en 1936 parte ya, ¿verdad?, en este momento todavía europea, ¿verdad? Ya en el 41 se desarrolla una etapa de grandes éxitos militares por parte del eje, apoderándose destruyendo Francia, ¿verdad? El eje era el formado, ¿verdad? Ellos empezaron a tomar de todo este territorio entre el 39. En junio de 1941 ya Alemania invade la Unión Soviética, pero ahora, ¿verdad?, los ejércitos del eje derrotados. Acá empieza también, ese es otro acontecimiento, ¿verdad?, a los que formaban parte de esta unión. Luego, en diciembre del 41, Japón lanzó un sucesivo ataque que destruyó la flota estadounidense anclada a Pearl Harbor, Hawái. Con esto y se une a los aliados, ¿verdad? Acá es donde ya también empieza una guerra formalmente, con la integración de otro continente. En 1945 cayó Berlín y el ejército, ¿verdad?, en el extremo oriente. En agosto de ese mismo año también Japón. Después de eso, Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas sobre la ciudad. Eso escuchábamos conocido, y supongo que más de alguno de ellos ustedes lo colocaron dentro de las áreas a recordar, ¿verdad? Esta es una de las fotos más conocidas dentro de las bombas del Hiroshima. Algunos números y otros a esta Segunda Guerra Mundial. Número 1, hasta 34 días de guerra. Los diferentes, nunca antes se había dado un nivel de destrucción y muerte como el de esta guerra, ¿verdad? Hasta hoy en día, que, ¿verdad?, tenga esta cantidad de muertos, ¿verdad? Estamos hablando de 55 millones de personas, ¿verdad? 1.5 millones durante bombardeos. Se habla de 196.222 personas que mueren a Hiroshima y Nagasaki. 6 millones, ¿verdad? Al finalizar, 3 millones de personas estaban desaparecidas. 30 millones fueron obligadas a dejar sus países. Segunda Guerra Mundial, luego de todos los rondados. También 1 millón de viviendas destruidas en Gran Bretaña,
2.5 millones en Alemania, murieron 1.0 caballos utilizando las divisiones de caballería. La Unión entrenó perros con explosivos para que se metieran debajo de los tanques y los hicieran cosas. Ellos eran entrenando a los perros para formar parte de esta guerra. Y pérdidas totales, ¿verdad? 347 submarinos, 8.035 barcos mercantes, 735 barcos de guerra y por supuesto, como ya 50 millones de personas que fallecieron en todo esto. Entonces, nuevos escenarios después de la Segunda Guerra Mundial. De aquí pasamos de primero de qué era la Segunda Guerra Mundial. Pues para ello, ¿verdad? Sí, también les comento que les voy a dejar los diarios en un video que habla un poquito más ampliamente de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues vienen varios escenarios. ¿Y cuáles eran solo esos escenarios? Primero, mundo bipolar. ¿Verdad? Acá hablamos, dice, de las cenizas y de las ruinas de esa Segunda Guerra Mundial. Surgió Estados Unidos como una superpotencia mundial, mientras que la Unión Soviética, una gran enemiga. Se formaron dos bloques, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista liderado por la Unión Soviética. He hablado en varias, ¿verdad?, acerca de lo que es el capitalismo, cómo se daron estas dos áreas dentro de ese tenían puntos de vista completamente diferentes, y a través de también lo que fue considerado una guerra fría, ¿verdad?, en la cual todos los países estaban buscando hacia Estados Unidos con el capitalismo o hacia la Unión Soviética con el comunismo. Pues dentro de ellos, ¿qué es el capitalismo y qué es el comunismo? El capitalismo es el sistema de mercado y privada de los medios de producción. Da una ventaja que las personas puedan en todo lo que están realizando. Mientras que el comunismo es un sistema a concepción política, económica y social que defiende la propiedad colectiva de medios estatales, de dar a todos por igual y dando, ¿verdad?, mayor cantidad a lo que es lo no privado, ¿verdad?, sino que a las cosas que el gobierno acá. También pues todas ambas tienen ventajas y tienen sus desventajas, ¿verdad? En su momento pues fue parte de la Guerra Fría nuevamente que les indicaba, ¿verdad?, que de obtener, ¿verdad?, más que todo uno de los dos países, ¿verdad?, y que estos dos países todos fueran capitalistas o comunistas. Se le llamó guerra, ¿verdad?, porque era también a nivel mundial. Acá pues podemos observar una imagen, ¿verdad?, entre las banderas de la Unión Soviética y socialismo como tal. Escenarios, los años dorados, ¿verdad? Era de bienestar porque empieza a haber un crecimiento industrial, empieza a haber un paso de la era de Estados Unidos, empezó a ayudar a Europa con alrededor de 12.4 millones de dólares como el plan Marshall. La mayor cantidad de esos fondos debía de ser invertido. Los estadounidenses durante ese tiempo, Estados Unidos llegó a fabricar, también estaban apoyando hacia los países europeos con la idea también, ¿verdad?, estaban haciendo beneficio de todo el producto industrial, no solo para Europa sino para todo el mundo. Pues el otro escenario, ¿verdad?, fue la adaptación entre los años de 1940 y 90. En Asia y África triunfaron los movimientos descolonizadores y se desimperos coloniales de Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. Estos en ese momento colonias que existían de estas áreas, colonias francesas, colonias bélgicas, colonias holandesas y colonias inglesas, ¿verdad?, que formaban parte todavía la Guerra Mundial para que tuvieran ellos mayor libertad como países. Para ello también los países del tercer mundo. Esto es lo que conocíamos o anteriormente tercermundistas. Hoy en día este es un concepto mal utilizado. El correcto debería de ser los países en vías de ya que muchos de ellos, ¿verdad?, fueron independizados, ¿verdad?, disolución de ese periodo colonial y han forzados, ¿verdad?, a alinearse a uno de los dos bloques, ¿verdad?, o era capitalista o socialista, ¿verdad?, eran los dos que habla el primer ministro de la India, quien provocó en ese entonces líderes descolonizados independientes de Asia y otros de África se reunieran en la herencia de Bandung, Indonesia, en 1956. Se inició en ese entonces el movimiento de los países no aliados, aquellos que decidieron pertenecer y no aliarse a ninguno de los bloques, ¿verdad? Ellos tenían su idea, no estaban ni a uno ni a otro, ¿verdad? Entonces fueron un importante amortiguador de intermediables conflictos que se fueron dando en todos los años en los cuales los dos bloques rivales formaron guerra. Entonces ellos decidieron permanecer intactos. Vamos a observar algunas de las imágenes dentro del proceso de esos países no aliados. Entonces, ¿qué es el tercer? Es un término poco preciso para referirse a
en el año de 1952. Esto es lo que les menciono. ¿Qué características tienen este tipo de países? Económicas están enfocadas en lo agrario, en que ellos mantienen una exportación de materia prima. Las estructuras son muy desiguales, ¿verdad? Se ve mucho los extremos material, ¿verdad? Entre la forma de producir. Vemos las explosiones demográficas, es decir, en todos lados se encuentra en bajo educativo del país, una escasa productividad del país, la inestabilidad política, economía con deudas y un rol secundario. Entonces, todas estas son características de esos países que se les consideraba anteriormente países del tercer mundo. De hecho, ¿verdad? Si hacemos análisis dentro de esto, pero Guatemala pertenece al desarrollo, ¿verdad? Que vamos creciendo, pero somos actuales países de tercer mundo, es países en vías de desarrollo. Esto pues deja una red mundial de alianzas también, la segunda. Esa red mundial de alianzas parte de que toda una alianza internacional, algunos más importantes, dentro de ellos Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea. Hablamos entonces de la Organización de Naciones Unidas, 4 de octubre de 1945, es como cuando la Carta de la ONU fue ratificada por los primeros 51 Estados miembros. En ella pues fijaron estos 4 propósitos a realizar. El primero era mantener la paz y la seguridad internacional. Se recuerdan del versículo bíblico con el que iniciamos, el mantener la paz que Dios nos da. El segundo, fomentar entre las naciones. El tercero, cooperar en la solución de problemas internacionales. Y también económico, social, cultural, humanitario. Y el cuarto, que era de las naciones para alcanzar los propósitos comunes. Entonces de ahí nace la Organización de Naciones Unidas, velando un buen cuidado. ¿Verdad? Para cumplir todos estos cometidos, la organización cuenta con varios organismos especializados, ¿verdad? El órgano de más peso es el Consejo de Seguridad y tiene a su cargo el arreglo de conflictos entre los estados. Está compuesto por miembros de Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña. 10 electos por un periodo de 2 años. Miembros que integran representantes de estos países directamente durante toda la vida van a permanecer ahí, y los otros cada año van cambiando, cada 2 años van cambiando según la elección que se haga. Esta es la sede de la Organización de Naciones Unidas, que se encuentra actualmente en Nueva York. La Unión Europea, esta es la otra, esos son países política, militar y económica en el mundo. Por esta razón, ¿verdad? Buscaron construir un mercado único, posible una mayor producción, ¿verdad? La creación de empleo, la competitividad de los mercados mundiales. En 1951 nace como una comunidad económica de Unión Europea, ¿verdad? Que es lo que ellos principalmente hoy consideran como la supranacional más importante de la historia, la económica, jurídica y política, alcanzando nunca entre países libres y soberanos. Las instituciones que ellos tienen es el Parlamento, el Tribunal de Justicia, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, una alianza para mantener una unión. Los símbolos que poseen, tenemos acá la bandera de color azul, que se encuentran 2 estrellas, en los ideales de la unión, solidaridad, armonía de los. ¿Verdad? El cumpleaños de Europa se celebra el 9 de mayo de 1950. El himno europeo procede de la 9ª Sinfonía de Beethoven, no tiene una letra, ¿verdad? En los Estados miembros los podemos ver acá, ¿verdad? Hablamos de ingresando, ¿verdad? Pero acá aparece España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Inglaterra, Australia, Eslovaquia, República Checa, Estonia, Suecia, Finlandia. Son los países que pertenecen, Grecia, Chipre, países que pertenecen actualmente a la Unión. Y por último, pues también tenemos la Organización de los Estados Americanos, hoy, ¿verdad? Parten de ser en Latinoamérica, el presidente Truman, en 1947, ese tratado de Río con varios países latinoamericanos, esa solidaridad y esa unión entre ellos, ¿verdad? Aquí empiezan a partir 35 estados, ¿verdad? Y fundan en ese año, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos querían? Pues tener la aceptación y la intervención militar de diferentes, ¿verdad? La práctica se da al encontrarse Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría. El ejemplo de Cuba en 1962, en 1965 a la República Dominicana. Entonces eso no seguían, ¿verdad?, los pasos de Estados Unidos. La intervención de la OEA fue la que sancionó el 5 de julio cuando se suspendió parcialmente la acción hemisférica luego de un golpe de Estado. Si se recuerdan de ese golpe de Estado hace poco tiempo, pues ellos fueron suspendidos a través de ¿cuál? De la Orden de Estados Americanos, ¿verdad?, que es la democracia que actualmente se vive. Entonces esto es los escenarios. Vamos a seguir hablando de esto en clase. Dios les bendiga.